Dios, te damos gracias Que, porque nos da la oportunidad de estudiar tu palabra. Te rogamos que guíes al pastor Henry para que él pueda compartir tu mensaje, la enseñanza conforme a su voluntad, Señor. Y también a nosotros concédenos entendimiento, inteligencia, Señor, para adquirir el conocimiento que usted quiere que recibamos. Acompáñanos con tu Espíritu Santo en esta reunión, en el nombre bendito del Señor Jesús. Amén. amén. Gracias, hermana Gloria. Bueno, vamos a poner en contexto el mensaje de hoy, la temática de hoy. Vamos a poner un poquito en contexto allí, porque recordemos lo que hemos estado mirando en días anteriores, en domingos anteriores, referente pues a la temática del canon bíblico, despejando dudas de la apologética en torno pues a nuestros hermanos católicos, aseverando que la Biblia pues es de ellos y eso en el estudio que hicimos demostramos que no era así pues por cuanto la iglesia ya tenía el canon. La iglesia cristiana, a pesar de estar siendo golpeada por muchas corrientes helenísticas, debido pues a la corriente griega, la iglesia en medio de esa conflagración, ¿no? De ideas, de conceptos, de creencias, la iglesia con la ayuda de Dios pudo discriminar y determinar cuál era el canon bíblico, ¿no? Una cosa es normar, otra cosa es inventar. La iglesia eh, hace una selección de los libros. Recordemos que tanto la Biblia católica como protestante en el Antiguo Testamento toma la Tanakh, que es la Biblia judía. Muy bien, y en torno al tema de la iglesia primitiva y su liderazgo en el siglo I, ¿recuerdan ustedes lo que vimos la ocasión anterior acerca del liderazgo de las iglesias de las casas como centros de entrenamiento donde se enseñaba, se predicaba y por ende se sanaba? O sea, el concepto sanaba no debe escandalizarnos porque sanaba también es acompañar, es asistir, ¿no? Velar por alguien, concepto que como adventistas cada vez se nos va olvidando, ¿no? Que sanar también implica esas dimensiones. Cuando evangelizamos, por ejemplo, ¿no? De ahí el evangelismo en la salud, que enseñamos la palabra, pero también estamos cuidando, estamos enseñando acerca de los 8 remedios. Yo creo firmemente que la iglesia del pasado trabajaba usando estos 3 verbos y ahí entendemos por qué entonces el éxito de manera exponencial, no solo en la ganancia de almas, sino en la conservación de ellas, por cuanto cada miembro, cada persona que era ganada era un discípulo, no era un miembro, era un discípulo que contribuía con el avance de la evangelización. Recordemos que estos 3 verbos indudablemente pues eran realizados por el maestro, ¿no? Mateo 4:23, Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. Quiero contarles que la temática de hoy es muy vasta, ¿no? Es muy vasta, familia, para poder circuncidarlo, perdón el término, para poder englobarlo, ¿no? Solamente en un tópico de un domingo, ¿no? Por eso es que he tenido que desglosar la temática de la iglesia primitiva en 2 partes, porque de aquí ya entramos a la entronización de quién es el sucesor realmente de Pedro, ¿no? Y si realmente el papado tiene aval bíblico, histórico bíblico para sustentarlo, como así lo aseveran por nuestros hermanos católicos, que ellos pues ven el liderazgo del siglo I, partiendo del concilio de Hechos 15 como la prueba más fehaciente para sustentar la idea de supremacía papal en la persona de Pedro. ¿Ya? Ellos toman Hechos 2:42 al 47 y toman el concilio de Hechos 15 para poder enseñar y hacer creer a las personas que estos son los fundamentos del papado, ¿no? De la organización jerárquica como tal. Sin embargo, cuando uno hace un análisis bíblico, histórico, independiente, neutral, uno descubre que no es así. No podemos negar que la iglesia, que poco a poco va ganando el favor del Estado por las rupturas que hay internas dentro de los emperadores romanos, la iglesia va a ganar un sitial poderoso. Después del 476, 538, la iglesia se posiciona de ser perseguida a favorecida, ¿no?
Y ya las persecuciones no serían de romanos a cristianos, sino en el siglo V ya sería entre cristianos. Imagínense. Sin embargo, y eso es lo que vamos a ver en la próxima sesión, vamos a analizar la persecución, vamos a analizar las herejías, la iglesia remanente, que a pesar de no tener un nombre como tal, la iglesia, el Señor siempre tuvo un remanente. Y vamos a descubrir quiénes eran ellos, quiénes era este remanente que se mantuvo fiel a pesar de las persecuciones. Analizaremos también los emperadores y las persecuciones que se dieron, las magnitudes de ellas y las razones. Habiendo leído, la verdad les digo con toda sinceridad, quedó realmente sorprendido, impactado, porque las persecuciones no presentaban cristianos recién, ellos ya eran cristianos. ¿No? Ellos no le temían a la muerte porque ellos entendían muy claro el concepto de vivir para Cristo y morir es ganancia. Muy bien, esta mañana entonces vamos a analizar el liderazgo de la iglesia en la parte 2 y su liderazgo en la transición del siglo I al siglo II. ¿Ya? Vamos a analizar esto en esa transición del siglo I al siglo II. Vamos a hacer de pronto un repaso aún mayor ahí y eso. Es importante que recordemos que la historia, lo bueno de la historia es que tenemos el aval de historiadores tanto romanos como judeocristianos que nos ponen en contexto en torno a la historia. Porque si miramos la historia de un solo lado y no miramos del otro lado, entonces está parcializada. Por eso es que me he dado el trabajo de mirar ambos frentes, ¿no? Y espero que ustedes también tengan esa sana costumbre de mirar la historia desde esos frentes. Yo sé que aquí hay adventistas o no sé si de otra fe, pero no, con esto no estoy diciendo que nuestra fe o lo que tengamos como respaldo histórico no sea bueno, sino que el verdadero investigador hurgue, ¿no? Investiga, hace comparaciones, compara, ¿no? Para aprender, ¿no? La historia independiente es increíble cómo respalda una línea eh, en el tiempo, ¿no? Y nos hace entender que algunas cosas que se enseñan por parte de nuestros hermanos católicos no son ciertas, indudablemente que no lo son. Muy bien, Plinio, el joven Plinio, él es un gobernador del año 61, 113 después de Cristo. Él escribe al emperador Trajano acerca de los cristianos. Miren ustedes, él va a escribir acerca de cómo los cristianos están diseminando en todas partes. Fíjense lo que dice Plinio, este gobernador ya preocupado porque prácticamente el culto a sus dioses paganos se está viendo afectado por el crecimiento de los cristianos. Él dice, cantaban a Cristo como a un dios, juraban conducta moral. Miren, ¿ah? No menciona en estos años, Plinio, no menciona una estructura episcopal compleja como la que nuestros hermanos católicos refieren en torno a la sucesión papal, ¿no? No, no. Plinio, el historiador romano, no menciona tal jerarquía de liderazgo, ¿no? Es decir, no se ve una jerarquía universal. Y miren lo que escribe Plinio a Trajano. Dice que el cristianismo se estaba expandiendo masivamente. Él escribe, son muchos, de toda edad, de toda clase social y de ambos sexos. No solo las ciudades, sino también las aldeas y los campos se han contagiado. Yo me quedo sorprendido por lo que Plinio está contando, ¿no? Qué mejor concepto de cristianos que están contagiando a otros, imagínense. Esto significa, no era un grupito pequeño, ya era un movimiento amplio. Estaba afectando incluso zonas rurales, estaba afectando la religión tradicional romana. Aquí viene la parte clave. Los templos que estaban casi abandonados han comenzado a frecuentarse nuevamente. Esto implica que mucha gente había dejado de ir a los templos paganos, se habían reducido los sacrificios a sus dioses. Incluso la venta de carne sacrificial había bajado. Es decir, el crecimiento cristiano estaba afectando la economía religiosa pagana. Claro, porque a los dioses que tenían los paganos, los romanos, se hacía pues también la ofrenda de animales y esto se vio perjudicado, la economía.
Los que fabricaban ídolos vieron afectados sus negocios porque, miren ustedes, cantaban a Cristo, juraban conducta moral y no adoraban pues sino a Jesús. Ellos no eran politeístas. Por eso es que Plinio está muy preocupado por el crecimiento de los cristianos. Imagínense ustedes. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo cómo el cristianismo empezó a regarse en esa dinámica. Enseñaban, predicaban y sanaban, enseñaban, predicaban y sanaban. Cómo los estremece a los emperadores romanos, que más adelante, cuando toquemos la temática de la persecución, en realidad no solamente les molestaba el culto a Cristo o el voto que hacían de principios morales que ellos tenían, como la obediencia a los mandamientos de Dios, el sábado, por ejemplo, sino también lo que les molestaría es justamente eso, que ellos no rendían culto a sus dioses. Esa sería una de las razones, ¿no? Y pretexto, ya que inicialmente los romanos pensaban que ellos eran una especie de secta de los judíos, pero después del año 70, con la caída del Templo de Jerusalén, ya se empieza a dividir ya judíos y cristianos, y se hace más notorio después del 70. Pero esta temática la vamos a ampliar en la próxima sesión. ¿Qué dice Tácito, historiador romano también? En Anales menciona a los cristianos bajo Nerón. Miren, ¿ah? No describe tampoco, hasta el 120, no se describe una jerarquía papal. Los presenta como un grupo perseguido, no como institución dominante. Miren, ¿ah? Eso es importante que ustedes apunten allí. Tácito, este historiador romano, deja claro que no hay una jerarquía papal aún todavía. Aquí tenemos un escritor judío cristiano, se llama Gesipo, siglo II. Cita sucesiones de obispos, ya para este siglo, él sí va a citar alguna sucesión de obispos, pero también menciona grupos divergentes dentro del cristianismo. Miren, ¿eh? Es uno de los primeros en hablar de continuidad episcopal, pero ya, perdón, en un contexto de disputa. No podemos negar que la iglesia, la del caballo blanco del siglo I, que ya se adentra al siglo II, pues en medio de esa conflagración de fes, de creencias, de herejías, como el docetismo, el arrianismo, el docetismo, pensar que Jesús no era completamente hombre y que el sufrimiento que él experimentó en la cruz no era como tal. Entonces la iglesia tuvo que sorber de cerca estas corrientes helenísticas, griegas, ¿no? Por eso es que, y ese sería el argumento de la iglesia romana en su ascenso para constituirse como tal, jerárquicamente papal. Uno de los argumentos es justamente esto, la unidad y el tema de las herejías. Pero poco a poco la iglesia se fue dividiendo también. Trae el recuerdo las viudas, perdón, las vírgenes de la parábola de Mateo 25, porque quedan solamente dos, las que poco a poco se van a ir adheriendo al Estado romano y las que en el anonimato se mantienen fieles en las catacumbas, ¿no? Y en lugares desolados se mantienen fieles en estos siglos del 1 al 5. ¿Por qué Hechos es normativo? Vamos a adentrarnos ahora al repaso de Hechos de manera normativa. En el libro de Hechos, la iglesia era guiada directamente por el Espíritu Santo. Hechos 2, el Espíritu inicia la misión, el Pentecostés. Hechos 13, el Espíritu llama a los misioneros. Miren ustedes. Hechos 15-28, las decisiones doctrinales se toman bajo su guía. Eso parece que lo olvidan los hermanos católicos, que tuvo que ver mucho el Espíritu Santo, no solo en la organización de la iglesia, en la administración de la iglesia, sino en la toma de decisión también. Si ese modelo fue establecido por el Espíritu Santo, entonces no necesita ser corregido o cambiado por la historia posterior. Imagínense ustedes si la iglesia se hubiese mantenido así a lo largo de los 5 siglos, ¿no? Pero tengan ustedes una idea acerca de ello. Iglesia, del griego eclesía, no representa un edificio, sino representa pues a los creyentes. Y ya podemos ver modelos de iglesias en el Nuevo Testamento como Corinto, Éfeso,
Filipos, Roma. Cada ciudad tenía su comunidad cristiana. ¿Quién dirigía estas comunidades? En el Nuevo Testamento aparecen tres términos: episcopos, también llamados obispos, que eran los supervisores, no se olviden de ese detalle, los presbíteros, ancianos más locales, y diáconos servidores, aunque se ha dado casos en el que el término obispos y presbíteros o ancianos se conjugan, ¿no? Y eso vamos a verlo más adelante. Porque ese era así, no existía un tema de jerarquía, es decir, era un liderazgo lineal, se realizaban funciones, no había ese celo profesional, ¿no? Jerárquico, por así decirlo, ¿no? La palabra significa, obispos, la palabra significa supervisor o vigilante, Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Aquí Pablo habla a los ancianos, presbíteros de Éfeso y los llama también obispos, mostrando que en ese tiempo, miren ustedes, los términos eran intercambiables, ¿no? Obispos y presbíteros. Tito 1:5 al 7 establece ancianos en cada ciudad porque es necesario que el obispo sea reprensible. Nuevamente, anciano y obispo aparecen como el mismo cargo. Sin embargo, sí nos queda claro que unos eran supervisores, como que monitoreaban a una determinada cantidad de iglesias, y habían ancianos que estaban dedicados a una iglesia en especial, ¿no? Los presbíteros o también ancianos, Hechos 14:23, constituyen ancianos en cada iglesia, organización local en cada congregación. 1 de Pedro 5:1 al 3, ruego a los ancianos, ojo con esto, apacentad la grey de Dios, función pastoral y de cuidado espiritual. Entonces, miren, obispos, presbíteros, y nos encontramos con los diáconos, que son los servidores, de acuerdo a Hechos 1 al 6, elección de 7 varones para servir en las mesas. Aunque no se usa la palabra diácono directamente, este texto se considera el origen del diaconado, ¿no? Y recordaremos que la iglesia era una iglesia servicial, pues la iglesia, como lo presenta Santiago, la verdadera iglesia es la que asiste a los huérfanos, a los necesitados, a los enfermos, a las viudas. Bueno, ese era el trabajo del diaconado, ¿no? La parte asistencial. Profetas. En el contexto del liderazgo, los profetas tenían función carismática y espiritual. Hechos 13:1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, que era parte también del liderazgo. No, no tanto se lo ve como profetizando como tal, sino en un contexto de liderazgo de la iglesia. Muy bien, modelo de liderazgo, de acuerdo a Hechos 15:28, a modo de repaso, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Aquí aparecen dos elementos claves con respecto al concilio de Hechos 15. Primero, al Espíritu Santo reconocen dirección divina y a nosotros decisión humana colectiva. Esos dos aspectos no podemos olvidar. Miren cómo trabajaba la iglesia del primer siglo, ¿no? La asistencia del Espíritu Santo y el nosotros, dando la idea de algo colectivo, de una decisión sumaria, de unidad, ¿no? De equidad, de un todo, de un colectivo, de un colegiado, es decir, de un grupo de apóstoles, de siervos de Dios que bajo la inspiración del Espíritu Santo van a determinar, van a liderar la iglesia. No, no así Pedro solo no, él trabaja en equipo. No dice, me pareció bien a Pedro, yo decido, dice Espíritu Santo y nosotros. Eso no dice Hechos 15, no le da esa atribución de que Pedro toma solito las decisiones. La confirmación del consenso humano está claro en Hechos 15:22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Miren ustedes, con toda la iglesia. Aquí se ve claramente que apóstoles, ancianos, toda la iglesia estuvieron de acuerdo. También en Hechos 15:25 nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones. La frase habiendo llegado a un acuerdo muestra consenso. Qué interesante, ¿no? Qué interesante el liderazgo que expresaba la iglesia del siglo I, asistidos por el Espíritu Santo y el consenso de ideas. Bueno, y aquí está de manera resumida el trabajo de los apóstoles.
Hechos 15 1 al 5, diáconos, Hechos 6 1 al 6, ancianos, Hechos 14 23 y profetas, Hechos 11 27. Muy bien, en cuanto a los ritos y ceremonias, queda claro, y eso de ello parten también los hermanos católicos para sustentar la idea de los sacramentos como el bautismo, la cena del Señor, que le llaman la Eucaristía. Ellos toman ese modelo como asedero sustento teológico para aseverar sus creencias, sus dogmas, ¿no?, de fe y sus ritos, ¿no?, como la Eucaristía, la toman pues de Hechos 2:42 al 47, ¿no? Perdón, Hechos 2:46 al 47. Sin embargo, no existe un sistema sacramental formal. El bautismo es por fe consciente, no de bebés, ¿ya? La cena del Señor es memorial, es un memorial que se tiene que repetir, pero no significa que sea propiamente la carne y la sangre de manera transustancial. Como lo entienden los hermanos católicos, ellos entienden que literalmente es transustanciación, es decir, sangre, vino, literal. Carne de Cristo, el pan. Los cristianos protestantes no aceptamos esto. Nosotros creemos que son emblemas que representan, que representan la sangre y el cuerpo de Cristo, ¿no? Contexto histórico, posición católica. Vamos a ver en esta primera parte la posición católica y después veremos la posición protestante, histórico independiente, ¿ya? Para los católicos, hermanos católicos, Pedro fue figura central en Jerusalén. Santiago, hermano del Señor, aparece como líder en Jerusalén en Hechos 15. Pablo reconoce a Santiago, Cefas y Juan como columnas. ¿Ya? Pedro muere en Roma, tradición antigua casi unánime. Evidencia antigua. Según ellos, Josefo menciona la muerte de Santiago en Antigüedades. Clemente Romano, el año 96, escribe desde Roma con tono de autoridad, ¿sí? Porque tiene que abordar un caso de una iglesia en Corinto. Ignacio de Antioquía hace un recuento de los obispos, Ignacio de Antioquía, perdón, Ignacio de Antioquía manda a que se obedezca al obispo de Roma, o al obispo en este caso, ¿no? Él manda que se obedezca al obispo. Irineo hace la sucesión episcopal, ¿no? Es el que menciona, pues, desde Pedro, quiénes son los que continúan el legado de la supremacía o el legado papal, ¿no? Muy bien. Y Santiago en Jerusalén, posición católica. La posición católica reconoce a Santiago, quien fue líder de la iglesia de Jerusalén, no fue Papa universal, su autoridad fue local, regional, el primado universal estaba vinculado solo a Pedro, dicen ellos. Cuando Jerusalén fue destruida el año 70 después de Cristo, Roma quedó como centro más estable y duradero. Teología católica de liderazgo. La iglesia enseña que el primado no es solo honorífico, es un ministerio de unidad. El Papa es sucesor de Pedro como obispo de Roma, eso lo asevera el catecismo en esas páginas. El obispo de Roma es sucesor de Pedro y principio visible de unidad. Como les mencioné, ese es uno de los argumentos que usa la Iglesia Católica para defender el tema del primado de Pedro y por ende el papado, para defender la unidad de la Iglesia frente a la conflagración de posturas teológicas y creencias, ¿no?, que vientos heréticos que golpeaban pues el siglo I, ¿no?, siglo II. ¿Por qué era necesario un obispo en cada iglesia según el catolicismo? Ya lo mencioné, pero es bueno repasarlo, mire. Mantener la unidad, herejías, gnosticismo, docetismo. El obispo garantiza la enseñanza apostólica, presidir la Eucaristía. Solo el obispo podía dirigir la cena del Señor, el bautismo, organizar ayuda social, huérfanos, pobres, y representar a la comunidad ante Roma. En persecuciones, el obispo era quien respondía ante autoridades, ¿no? Estos son los argumentos católicos. El fundamento en torno a Pedro, según la Iglesia Católica enseña que Cristo dio a Pedro un primado, y ellos usan para ello Mateo 16, 18 al 19. Pedro fue obispo de Roma, murió mártir en Roma. Su autoridad no terminó con su muerte.
La clave es la sucesión apostólica. ¿Quién tomó el liderazgo después de Pedro? Según la tradición católica, fue asumido por Lino, primer sucesor de Pedro. Bueno, y Lino aparece en la Biblia, ¿no? Creo que aparece en las cartas de Hechos, me parece, una de las epístolas. Irineo, contra las herejías, en 180 escribe, los bienaventurados apóstoles, habiendo fundado y edificado la iglesia, confiaron el episcopado a Lino. Lino aparece en la Biblia. Para la iglesia católica, Lino viene a ser el primer papa, el papa que continúa a Pedro. Luego menciona la sucesión, miren, Pedro, Lino, Anacleto y Clemente. Esto vamos a estudiarlo más amplificado cuando estudiemos el tema de Pedro en el contexto del papado, primacía papal, ¿ya? Esto es importante porque es un testimonio del siglo II, no es medieval, proviene de un obispo llamado Irineo, cercano a la tradición apostólica. Recuerden que Irineo hace esta clasificación de obispos, ¿ya? Lino, ¿quién más está ahí? Pedro, Lino, Anacleto y Clemente. Es la descripción que hace Irineo. Posición católica. Pedro muere mártir. La iglesia de Roma no queda huérfana. Esto significa que Roma ya ejercía el papado medieval entre los años 70 y 100. Miren, tiene un papel especial y creciente como sede vinculada a Pedro y a Pablo, y su voz pesa pronto. Por eso Clemente I es tan importante, muestra que Roma interviene en un conflicto de otra posición histórica independiente y académica. Roma se vuelve centro, pero el obispo único y la idea de primacía se consolidan gradualmente. Claro, Clemente va a mencionar el caso de la intervención de Roma en torno a un problema en Corinto. Resulta que en Corinto están expulsando a los ministros. Entonces, y eso lo voy a explicar más adelante, sino que esa intervención de Roma en Corinto hace creer o nos quieren mostrar los hermanos católicos que ya ves, aquí está la jurisprudencia de Roma interviniendo ya en los asuntos de las iglesias. Pero eso vamos a mirarlo más adelante. Muy bien, después de Pedro, la sede de Roma continúa su ministerio. ¿Quién toma el liderazgo después de Pedro? En la visión católica no se trata de que una persona reemplace a Pedro como apóstol, sino de que continúa el ministerio petrino mediante la sucesión en la sede de Roma, el obispo de Roma. Bueno, ya ustedes ya conocen ahora esta sucesión. La fuente clásica temprana para esta lista es Irineo, y él menciona pues estos cuatro, ¿no? Como esa sucesión temprana. Otra fuente antigua que repite ese esquema es la del esquema de Eusebio, también el siglo IV. Si Irineo hace una descripción temprana de Pedro, Lino, Anacleto, Clemente, etcétera, Eusebio en el siglo IV haría algo parecido, ¿no? Este historiador de la patrística católica se toma como fundamento para decir, ya ves, aquí está la línea de sucesión jerárquica papal, ¿no? Muy bien. Clemente de Roma. Bueno, y aquí vamos a explicar ese incidente que pasó el año 96 con la participación de este papa, por así decirlo, o obispo, porque todavía papas no hay aquí, obispo, es en Roma, ¿no? Y su injerencia en Corinto, del año 96, miren ustedes, después de Cristo. Habla de que en Corinto se dispusieron ministros, presbíteros, obispos y Roma lo reprende. Inicios del siglo II, aparece claro el obispo único. Monoepiscopado es el término en algunas ciudades. Ignacio de Antioquía, martirizado a inicios del siglo II, saluda y distingue obispos, presbíteros y diáconos. Vamos a ver, vamos a centrarnos en esta experiencia de Corinto, ¿ya? Vamos a adelantarnos un poquito para ver esa situación de qué pasó en Corinto. Permítanme un ratito. Muy bien, eso lo vamos a analizar entonces en la parte ya conservadora, ¿ya? Muy bien, cuando lleguemos a la parte conservadora vamos a analizar esta experiencia de Corinto, si fue así o no fue así y cuál es la implicancia. Vamos ahora a ver la posición conservadora con respecto al liderazgo entre los siglos I en adelante. Después de la muerte y resurrección de Jesús,
Los apóstoles fueron los primeros líderes. Pedro tuvo un papel prominente en Jerusalén y Roma, pero no quiere decir que sea pues exclusivo. Pablo lideró la expansión misionera hacia los gentiles. Las iglesias se reúnen en casas. No existía todavía una estructura jerárquica desarrollada. Obispos, presbíteros y diáconos, ¿recuerdan? 30 al 70, liderazgo apostólico directo, Pedro, Santiago y Pablo. 70 al 100, podemos ver las iglesias en casas, obispos, presbíteros y diáconos comenzando a consolidarse. Aún no existe una jerarquía desarrollada ni un papado estructurado. ¿Qué significa obispo en ese momento? En el año 110, el obispo era el principal pastor de una ciudad. Representaba la unidad doctrinal. Era garante contra herejías, especialmente el docetismo. Ya lo dije y lo voy a repetir. El docetismo sustentaba que Jesús no era Dios. No era Dios. Que aparentaba serlo, pero no era Dios, ¿no? Y el sufrimiento de él no se podía haber expresado de esa manera. Ignacio no estaba hablando de un papa universal, sino del obispo local. ¿Cómo interpretan la frase ¿dónde está el obispo? Desde la teología adventista, Ignacio estaba defendiendo unidad frente a herejías. Su énfasis era pastoral, no papal. Refleja un proceso de consolidación organizativa para preservar ortodoxia, pero no se toma como mandato divino permanente, fundamento para una jerarquía infalible y prueba de sucesión apostólica romana. A ver, les explico. Este señor o este líder de la historia llamado Clemente, o perdón, Ignacio, cuando él menciona al obispo, ¿no? Él no está refiriéndose pues al Papa. Recordemos que está del siglo I, siglo II, siglo III, está en una transición la iglesia, esa iglesia pura, santa, está entrando en una transición de un liderazgo de obispos, de ancianos en cada iglesia y de obispos que están ministrando iglesias. Entonces él está tratando de dar una idea más de funcionalidad, pero no de jerarquización. En ese sentido hay que entender a Ignacio, este padre de la iglesia católica. Los católicos lo toman como padre de la historia también, ¿no? ¿Quién dirigía las comunidades? Ya lo mencionamos, pero lo vamos a repetir. Obispos, presbíteros y diáconos. Pero sostienen que el siglo I, obispo y anciano, eran términos intercambiables, como ya lo dijimos. No existe todavía un obispo monárquico. Ellos ven el modelo apostólico como liderazgo plural, organización funcional, sin jerarquía piramidal universal. ¿Cuándo empieza el cambio? Aquí viene la parte clave. Los adventistas, como por ejemplo, enseñamos que el cambio ocurre progresivamente entre los siglos II al IV. Especialmente, ojo con esto, del 313, el concilio de Nicea, con Constantino, cuando la iglesia pasa de ser perseguida a ser favorecida. Algo importante, este punto es clave para entender el debate histórico. La posición católica dice que el obispo de Roma tenía primacía desde el inicio. La posición ortodoxa dice que había igualdad entre obispos con primacía honorífica. Ojo con esto, la posición ortodoxa. La posición histórica independiente dice que el sistema evolucionó gradualmente. Miren la posición ortodoxa. Dice que había igualdad entre obispos con primacía honorífica. ¿Cómo se eligió un obispo en el siglo I y II? Siglo I, época apostólica. No existía todavía el sistema rígido posterior, la del cónclave, cuando se elige un papa. Eso no existía. Los líderes eran apóstoles, presbíteros, ancianos, episcopos, supervisores. Hechos capítulo 14, 23 dice que Pablo y Bernabé constituyeron ancianos en cada iglesia. Los líderes, ojo con esto, eran designados por los apóstoles o sus colaboradores. Miren cómo trabajaba la iglesia, ¿no? Cómo se hacía la elección de los asistentes. Perdón. Punto crítico histórico. El cristianismo primitivo no nació como una monarquía papal ni como un sistema pentárquico. Fue evolucionando, comunidad apostólica, episcopal local, sedes metropolitanas, patriarcados, papado medieval, siglos posteriores. Ojo con esto, miren, ¿ah? De comunidad apostólica pasaron a episcopado local, sedes metropolitanas, patriarcados. Claro, porque ahí hablaríamos de los cinco patriarcados, ¿no? Antioquía, Jerusalén, Roma, etcétera, ¿ya?
Conclusión histórica equilibrada. Sí había obispos en cada iglesia local desde muy temprano. El modelo de un obispo único por ciudad surge claramente en el siglo II. El sistema de patriarcados surge en el siglo IV y V. Muy bien, ahora sí vamos a analizar esa parte de Clemente. ¿Se acuerdan cuando Clemente, este líder romano de la iglesia romana, va a enviar una carta a los hermanos de Corinto? Y vamos a entender a la luz de la perspectiva independiente qué significa esa intervención, ¿no? Clemente I, también llamado Primera Epístola de Clemente, es una carta cristiana muy antigua escrita alrededor del año 96. Fue enviada desde Roma a la iglesia de Corinto. Tradicionalmente, ojo con esto, se atribuye a Clemente de Roma, uno de los primeros líderes cristianos en Roma. En Corinto hubo un conflicto interno. Algunos miembros habían destituido a líderes presbíteros legítimamente establecidos. La iglesia de Roma intervino enviando esta carta para restaurar el orden, defender la autoridad de los líderes legítimos, llamar a la humildad y unidad, apelar a la sucesión apostólica. ¿Por qué es importante históricamente este evento? Es uno de los escritos cristianos más antiguos fuera del Nuevo Testamento. Muestra que la iglesia de Roma ya tenía cierta influencia. Es citada por autores como Irineo de León, el año 180. Algunos cristianos primitivos la leían en la iglesia casi como escritura. Es decir, esta intervención que hace Clemente para la Iglesia Católica, ojo con esto, para la Iglesia Católica es prueba y fundamento como escrito y como evento histórico para hacer entender que ya Roma tenía injerencia sobre iglesias alrededor, ¿no? Que administraba, las metropolitanas, ¿no? Ya tenía injerencia en torno a jurisprudencia para disciplinar, para llamar al orden, ¿no? Entonces, la Iglesia romana toma este evento, este suceso, para hacernos creer de que ya desde estos años, del año 96, ya la Iglesia tiene entonces esa injerencia jerárquica como tal, ¿no? Pero vamos a analizar ahora esto a la luz de la visión independiente, ¿no? Bueno, ¿y qué había pasado pues en Corinto? Algunos miembros jóvenes de la iglesia destituyeron a varios presbíteros. Se produjo una división, indudablemente, ¿no? Muy bien. La posición conservadora, ¿qué dice sobre esto? Reconoce el hecho, admiten que Clemente escribió a Corinto para exhortar y restaurar el orden en la iglesia, pero no lo ven como prueba de supremacía papal temprana. Argumentan que la carta no presenta a Roma como autoridad suprema sobre todas las iglesias. Ojo con esto. La carta no presenta a Roma como autoridad suprema sobre todas las iglesias. Clemente escribe en tono fraternal, no como un papa ejerciendo jurisdicción universal. Ojo con esto. En ese periodo la estructura eclesiástica aún estaba en desarrollo. Interpretación profética desde su perspectiva histórica, especialmente basada en Daniel 7 y Apocalipsis 13, los adventistas, por ejemplo, sostienen que el sistema papal como poder dominante se desarrolló gradualmente. No consideran que en el año 96 ya existiera una autoridad papal con supremacía formal sobre toda la cristiandad. Ven la influencia de Roma como algo progresivo, sí. Para los adventistas, la centralización del poder eclesiástico en Roma fue un proceso que tomó varios siglos, no algo plenamente establecido en el siglo I. No sé si se logró entender. Lo que sí nos queda claro es que en esta carta que envía Clemente a los hermanos de Corinto por esta situación de la expulsión de los clérigos, lo que hace notar es que no hay una intención de jurisprudencia papal, tampoco es universal, no se atribuye una autoridad papal, es una llamada de atención fraternal. Lamentablemente los hermanos católicos lo usan esto como prueba y asedero para demostrar que ya había injerencia de un liderazgo jerárquico en este año 96. Lo que se ve en el siglo I, no hay un solo centro único. Antes de hablar del sucesor de Pedro, hay que notar que en el siglo I el liderazgo cristiano fue plural. Jerusalén tuvo liderazgo muy fuerte bajo Santiago, el hermano del Señor, en la etapa más temprana.
Pedro aparece como figura del primer orden, pero no como administrador único. Eso debe quedarnos claro, familia. Pedro no era un administrador único, y eso lo podemos ver en el concilio del libro de Hechos 15. Roma emerge pronto como una iglesia influyente, pero su modo exacto de liderazgo interno en el siglo I es discutido. La pieza histórica más importante aquí es que la iglesia de Roma, como cuerpo, ya interviene fuera de Roma hacia fines del siglo I, y el ejemplo más claro es Clemente, ¿no? Indudablemente que de Clemente en adelante se vería la participación ascendente de Roma en torno a estos asuntos, ¿no? Muy bien, vamos a avanzar. Posición histórica independiente sobre el liderazgo después de Pedro. La historiografía académica moderna, católica, crítica, protestante y secular tienden a coincidir en varios puntos fundamentales. Pedro fue realmente obispo de Roma, lo que sí es ampliamente aceptado. Pedro murió en Roma, martirio bajo Nerón, 64 al 67, eso es aceptado por todas, ¿no? Las posiciones de interpretación, de visión histórica. La tradición romana sobre su tumba es muy antigua. Roma tuvo enorme prestigio por estar vinculada a Pedro y a Pablo. Fuentes antiguas que aseveran esto: Clemente Romano, Ignacio de Antioquía, Irineo, Eusebio. La academia considera probable que Pedro muriera en Roma. Cuando habla de academia se refiere a esto, a la posición histórico independiente. La mayoría de estudiosos en torno a la historia asevera que esto es así. No existe documento del siglo I que diga explícitamente Pedro fue obispo monárquico de Roma. Es decir, ustedes tienen sustento histórico al mencionar que Clemente, Ignacio, Antioquía, Irineo y Eusebio nunca aseveraron que ya Roma tenía pues un obispo monárquico. ¿No? No hay tal afirmación. El siglo II empieza a consolidarse el modelo de un obispo principal, varios presbíteros, diáconos. Un testigo clave de esto es Ignacio de Antioquía, quien insiste bueno, él fue el que acuñó esta frase: donde está el obispo, ahí está la iglesia. Pero el sentido, independiente interpretación de esta frase, donde está el obispo, ahí está la iglesia, no es para refrendar la existencia de una jerarquía papal temprano, no, no. Ignacio de Antioquía está preocupado por las oleadas de corrientes heréticas doctrinales que se están metiendo, como el docetismo, el arrianismo, el gnosticismo, el gnosticismo y otras corrientes que están golpeando la iglesia. Entonces, esa es la preocupación de él, que no olviden que hay un liderazgo, es lo que está diciendo él, ¿no? Hay un liderazgo para ese entonces del obispo, que está representando pues a un líder de una zona geográfica pastoral, ¿no? Ya que esto empezó a generar confusión dentro de la iglesia, estas doctrinas heréticas, ¿no? Siglo II después de los apóstoles. Aquí aparece el modelo claro: obispo, varios presbíteros, diáconos, el testimonio clave de Ignacio de Antioquía, quien insiste en obedecer al obispo como garante de unidad. ¿Cómo se elegía? Generalmente el clero local proponía candidatos. Creo que está pasando algo con... Vamos a tratar de... eh, no sé si esto es causado por un virus. Bueno, vamos a seguir aquí. Siglo II. Después de los apóstoles, aquí aparece el modelo claro de un obispo, varios presbíteros, diáconos, el testimonio clave de Ignacio de Antioquía, 110 después de Cristo, quien insiste en obedecer al obispo como garante de unidad. ¿Cómo se elegía? Generalmente el clero local ponía candidatos, la comunidad participaba, los obispos vecinos imponían manos, consagración, y siempre se puede ver que hay un proceso comunitario, no político todavía, para elegir estos líderes, ¿no? Pedro fue realmente obispo de Roma. Aquí encontramos un debate histórico-teológico. Roma, lo que sabemos históricamente: Pedro estuvo en Roma, murió allí durante la persecución, ya lo dijimos. En el siglo I todavía no existe concepto técnico de obispo. Muchos historiadores dicen que Pedro fue líder apostólico en Roma, pero el modelo formal de obispo único de Roma se consolida finalmente en el siglo IV y V, ¿no? Mitad del siglo II, estructura diversa. La Didache da instrucciones prácticas sobre bautismo y menciona obispos y diáconos. Chadwick observa que allí ni siquiera aparecen presbíteros. Eso muestra variedad y transición. Finales del siglo II, sucesión de obispos como argumento contra herejías. Irineo de León defiende la verdad apostólica. ¿Qué es la Didache? Es un documento hecho por la Iglesia cristiana. Es un documento de fe.
para poder poner en columna, como fundamento, las creencias de la iglesia primitiva. Sin embargo, cuando la Didache habla acerca de la organización de la iglesia, ella va a hablar acerca de obispos, presbíteros, ancianos y diáconos. La Iglesia Católica toma este documento para poder respaldar la jerarquía papal. Lamentablemente toma este documento. Y eso lo podemos ver aquí. La Didache, finales del siglo I, muestra una iglesia local, comunitaria, con liderazgo plural. Ojo con esto, de obispos y diáconos, sin evidencia de una autoridad suprema en Roma. Realmente lo muestra así la Didache, este documento. Refleja una estructura ministerial aún en desarrollo, donde coexistían distintos modelos de liderazgo y el sistema del obispo único todavía no estaba plenamente consolidado. En cambio, hacia el año 110, Ignacio de Antioquía, un solo obispo por ciudad, insiste que cada iglesia debe estar unida alrededor de un obispo. Es decir, por algunos momentos pareciera que la Iglesia Católica tomara documentos que avalan una cosa y entonces ellos lo usan para poder tergiversar, ¿no? La verdadera razón de ser de este documento. Este documento está demostrando algo. Este documento antiguo, histórico y valioso está demostrando que no hay liderazgo monástico o jerárquico. Lo que está demostrando es que hay una administración plural. ¿Mm? Muy bien. ¿Qué significa que la iglesia empezó permítanme un ratito, a reflejar la estructura del imperio? Significa que la organización eclesiástica comenzó a copiar el modelo administrativo romano. Del siglo II en adelante, la iglesia emergente romana empieza a copiarse el modelo administrativo de los césares, de los emperadores, ¿no? ¿Cómo estaba organizado el imperio romano? El imperio tenía emperador, prefecturas, diócesis civiles, provincias, ciudades principales, metrópolis. Era una estructura jerárquica centralizada y territorial. Miren ustedes cómo ya empieza poco a poco, no solamente a ser favorecida, sino que el modelo administrativo se copia del liderazgo romano también. La iglesia comenzó a estructurarse de forma paralela. Patriarcas, arzobispos, metropolitanos, obispos provinciales, iglesias locales. Por ejemplo, Calcedonia, se reconoce, en el concilio de Calcedonia, se reconoce estos cinco patriarcados, por así decirlo, ¿no? Alejandría, Antioquía, Jerusalén, Roma, más adelante Constantinopla también. ¿Por qué estas ciudades? Porque eran centros, ojo con esto, eran centros políticos. Es decir, estos cinco patriarcados ya nos va dando una idea cada vez más del propósito de cómo emerge Roma como iglesia, como imperio. A la fractura del año 476, fíjense ustedes cuando el año 476 cae Roma de Occidente por un germano, ¿no? Entonces, sin embargo, la iglesia romana toma fuerza en el aspecto no solamente religioso, sino también político, ¿no? Y entonces ya se empieza a ver estos patriarcados de estas cinco ciudades, como que, ¿no? Administrativamente Roma tiene injerencia sobre ellas. Cada vez se va consolidando más y más esta idea de jerarquía papal, ¿no? Posición adventista sobre Irineo. Muy bien, creo que esto ya lo vimos, me parece. Vamos avanzando. Avanzamos ahora a otra parte. Vamos avanzando esto, familia, por el tiempo. Sistema de patriarcas. Primero, cada ciudad tenía su obispo. Luego, algunas ciudades importantes como Roma, Antioquía, Alejandría empezaron a tener más influencias. En el siglo IV al V, esas sedes se convierten en patriarcados. Entonces, la frase había obispos en cada iglesia significa en cada ciudad cristiana organizada existía un líder episcopal. No era una iglesia universal centralizada aún, era una red de iglesias locales conectadas por comunión doctrinal. Y poco a poco ya vamos viendo cómo se va gestando esta administración gracias a estos cinco patriarcados que entre los siglos II al IV se van constituyendo con fuerza. Vamos a agradecerle sus micrófonos. Gracias, familia. Muy bien.
Los adventistas consideran que, ¿cuál es la posición adventista con respecto a este tema de estos cinco patriarcados? Es el resultado de la organización imperial de los siglos IV al V, refleja la estructura política romana más que el modelo apostólico, claro, porque lo que estamos viendo en este patriarcado de estas cinco ciudades, cuatro, después cinco, es que ya se está copiando un modelo romano como imperio. Se ven los concilios como importantemente históricos, importantes históricamente, pero no infalibles. Interpretación profética, aquí está la diferencia fuerte. Los adventistas relacionan este proceso con, para los adventistas, 476, 538 empezaría pues como parte del estudio de Daniel 7, Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, como el surgimiento del poder papal y todo el estudio profético vasto que tiene la iglesia sobre ello, porque ya del 476, 538 empieza ya ese tiempo de supremacía papal, la mujer en el desierto, ¿se acuerdan? El estudio de los 1260 años cobra significado. El sistema medieval de Roma cumple las profecías del cuerno pequeño. La unión iglesia-estado marca el inicio del periodo, como les dije, profético de los 1260 años, que, que quiero comentarles, no vamos a parar hasta llegar a la reforma, vamos a hacer un estudio lineal de esto, ¿ya? Y tengo pensado también hacer un estudio también hasta el tema del adventismo, y vamos a tratar de responder algunas cosas que han dado pie y lugar a mucha confusión. Vamos a tratar de adentrarnos en ello, así que sus oraciones, familia, porque no es fácil. Pero bueno, entonces estos años son claves en el estudio de la profecía adventista. Recordemos que la posición adventista sobre el tema de interpretación histórica es histórico-crítica. Eso vamos a verlo ya en su tiempo. Muy bien. ¿Qué pasó el 476? El general bizantino Belisario, bajo el emperador Justiniano, derrotó a los ostrogodos en Roma. Así es. Y se le da supremacía papal. ¿Qué pasó en el 538? Perdón, el 538 es el 538. El general bizantino Belisario, bajo el emperador Justiniano, derrotó a los ostrogodos en Roma. Los ostrogodos eran uno de los pueblos arrianos, que era arriano, que no creían pues que Jesús era Dios, ¿no? Que se oponían a la supremacía de los obispos de Roma. Con su derrota desapareció el último poder arriano que limitaba la autoridad papal en Italia, el poder de Occidente. ¿Por qué es importante para los adventistas? Porque el emperador Justiniano había emitido en el 533 un decreto reconociendo al obispo de Roma como cabeza de todas las santas iglesias. Recuerden, el patriarcado. Pero ese decreto no podía aplicarse plenamente mientras los ostrogodos controlaban Roma. En el 538, al ser expulsados, el obispo de Roma pudo ejercer autoridad no solamente religiosa, sino también política. ¿Qué dicen los adventistas en su comprensión sobre la sucesión de Pedro? Esta sucesión de Lino, Anacleto, Clemente. Los adventistas del séptimo día generalmente reconocen que históricamente existieron Lino, sí existió, claro, lo mencionan las cartas del Nuevo Testamento, Anacleto en la historia ya y Clemente en Roma. Aceptan que Irineo, siglo I, menciona esta lista. Sí lo aceptan. No aceptan que eso pruebe un papado con autoridad universal divina. Punto clave. Este es importante, familia. ¿Pedro fue el primer papa? La Iglesia Católica sostiene que Pedro fue obispo de Roma, tuvo primacía universal, transmitió esa autoridad a sus sucesores, como lo mencionamos, pues, ¿no? Lino, Anacleto, Clemente, etc. Los adventistas responden a Pedro, referente a Pedro, ¿no? No era jefe supremo de la Iglesia del Nuevo Testamento. Y eso lo prueba Hechos 15, ¿se acuerdan? Era un consenso entre el Espíritu Santo y entonces la disertación del colegiado, de todos, no solamente Pedro. Igual participación tienen los demás, no solamente Pedro, ¿no? No hay evidencia clara de que Pedro gobernara como obispo monárquico en Roma. El modelo del Nuevo Testamento es colegial. Yo ya lo expliqué, pero lo voy a explicar para los que de repente han entrado hoy. Significa que es la participación de todos, apóstoles, presbíteros, de todos, ¿no? Diáconos y toda la administración
que se ve reflejada en Hechos 15. Para los adventistas, la iglesia primitiva tenía liderazgo plural, ancianos obispos. No existía todavía una estructura papal desarrollada. La figura del Papa como autoridad universal surge progresivamente en siglos posteriores. Sobre Irineo, los adventistas dirían, Irineo menciona la sucesión en Roma, Lino, Anacleto, etcétera, para combatir herejías. Él usa Roma como referencia de ortodoxia, pero no define un papado infalible. No describe la estructura papal medieval, no establece supremacía jurisdiccional universal como luego la Iglesia Católica formularía. Para el adventismo esto muestra organización histórica, pero no prueba autoridad divina exclusiva. Bueno, eso lo dijimos, ¿no? Cuando Irineo hace esa mención de esa sucesión, él está preocupado es por el tema de las corrientes teológicas, heréticas, por la unidad de la iglesia, básicamente. Muy bien. Pedro y Pablo, ¿qué dice la lectura académica sobre esto? Pedro y Pablo están asociados a Roma. Roma es una iglesia muy prestigiosa y que existen listas antiguas de obispos. Lo que discute es cómo era la estructura real de Roma en el siglo I e inicio del siglo II. ¿Qué estructura de liderazgo tuvo Roma justo después de Pedro? Un argumento académico influyente, asociado por ejemplo a Peter Lampt, sostiene que Roma fue por bastante tiempo una red, me gustó esta parte interesante, de house churches, es decir, de comunidades domésticas, o sea, de iglesias de casa, pues, ¿no? Y que un episcopado monárquico, un solo obispo como cabeza unificadora, emerge con claridad más tarde, en la segunda mitad del siglo III. Esta es una posición de interpretación, miren ustedes, como respuesta a necesidades de unificación. Esta corriente interpretación, llamada lectura académica, entonces va a ver que la iglesia, inicialmente la iglesia de las casas, y que ya a mediados del siglo III ve con más prominencia esta estructuración, este surgimiento jerárquico. En la misma línea hay discusión académica formal, no apologética, sobre si existió un obispo único en Roma en el siglo I. Por ejemplo, en el artículo de New Blackfriars, Cambridge, me imagino Universidad de Cambridge, ¿qué significa para el independiente? Es posible que la lista tipo Pedro, Lino, etcétera, refleje una memoria real, pero también es posible que organicen retrospectivamente un pasado más complejo, un liderazgo colegial de presbíteros y figuras prominentes, ya voy a explicar esta parte, para defender continuidad ortodoxia frente a herejías, como justamente hace Irineo en su argumento. Bueno, ahí les explico. Es decir, esta posición de interpretación llamada lectura académica lo que está diciendo es que cuando Irineo hace esa descripción de Anacleto, de Linio, y etcétera, lo que en realidad está haciendo es una memoria, está enunciando pues una progresión ascendente de liderazgo, pero su preocupación no es tanto la jerarquización de la iglesia, sino la unidad, para que la iglesia a ese tiempo recuerde que hay una unidad frente a las corrientes heréticas que se están dando, ¿no? Pedro fue obispo en Roma. Históricamente es muy probable que Pedro estuvo en Roma. Murió allí bajo Nerón. Fue líder reconocido, pero en el siglo I todavía no existe el concepto técnico de obispo monárquico como después. Muchos historiadores dicen que el episcopado romano se consolida plenamente en el siglo I. Sin embargo, no hay evidencia que diga que Pedro fue papa en Roma en el siglo I o en el tiempo en el que él estuvo, ¿no? Después de Pedro, la sede de Roma continúa mediante sucesión de obispos. Ustedes ya saben ahora, Lino y los que siguen en la línea. Roma ya tiene peso y capacidad de intervención temprana. La primacía se entiende como ministerio de unidad que crece en expresión histórica. ¿Qué dice la posición independiente? Después de Pedro no significa automáticamente un papa en sentido posterior. Probable liderazgo colegial o redes de comunidades domésticas en Roma, al inicio el obispo único se consolida más tarde, segunda mitad del siglo II, o como dicen los de esta escuela, la de la lectura académica, mediados del siglo III. Las listas de sucesión Irineo y Eusebio son fuentes clave, pero también pueden reflejar construcción apologética y ordenamiento retrospectivo, aunque basadas en memoria real. Cuando dice memoria retrospectiva, o memoria real, está, como ya les mencioné, lo que están haciendo tanto Irineo es mencionar una sucesión de líderes de Roma, que lo que están custodiando en realidad es la unidad frente a las corrientes idiomáticas, ¿no? Heréticas.
No existe documento, ojo con esto, el punto clave de esto es, no existe documento del siglo I que diga explícitamente que Pedro fue obispo monárquico de Roma. Eso tiene que quedarles claro. Los adventistas argumentan en ese sentido que en el Nuevo Testamento no aparece Pedro gobernando Roma como obispo supremo. En el siglo I, las iglesias eran dirigidas por colegios de ancianos, o también llamados presbíteros, no por un obispo monárquico. El modelo de un obispo por ciudad se consolida más claramente con Ignacio de Antioquía, inicios del siglo II. La estructura jerárquica fuerte, como tal, se desarrolla progresivamente entre los siglos II, III, IV, para ver en gloria ya el siglo V, ¿no? Como tal. No olviden a Constantino, este emperador que va a influenciar mucho eso. ¿Cómo ve historia independiente? La visión histórica independiente suele afirmar en el siglo I, liderazgo plural, ninguna sede con poder jurídico universal. Siglo II, surge con más claridad el obispo único en varias ciudades. Roma gana prestigio por ser capital imperial, tener tradición apostólica, Pedro y Pablo, estabilidad doctrinal. En el siglo III, Roma comienza a ejercer influencia doctrinal más fuerte. Aparecen tensiones sobre autoridad en el siglo IV con Constantino y los concilios. La sede romana se fortalece progresivamente, pero aún no es el papado medieval. Siglo III, 200 al 300, el rol del obispo se vuelve más institucional, ordenación, disciplina y administración, más uniformidad regional, crecimiento y organización, perdón, por persecuciones y expansión. Siglo IV, 313 al 400, giro político y cristianismo legal, 303, y luego con estatus oficial imperial, 380, concilios imperiales para doctrina, Nicea 325 contra el arrianismo, siglo IV, 400 al 500, consolidación de estructuras católicas en el sentido universales y grandes concilios, como el de Éfeso, Calcedonia. ¿Se acuerdan de las cinco patriarcados? Aquí es donde se vota estos patriarcados como entes administrativos que están bajo la jurisdicción de Roma, ¿no? Siglo IV cambia el ADN administrativo porque aparece el respaldo estatal y la uniformidad se vuelve más fácil de imponer. Ejemplos que suelen citar: la Odisea, canon 29, no judaizar. Miren ustedes cómo en este año, en este canon, ¿no? En el siglo IV, la expresión no judaizar está en relación al sábado, trabajar ese día y honrar el día del Señor, no judaizar, es decir, no descansen el sábado. Esto se usa para mostrar un giro disciplinario antisabático en el ámbito eclesiástico. Ya se empieza a ver el siglo IV problemas. Eso significa que hasta el siglo III, siglo IV se guardaba el sábado, familia. Eso es algo que la Iglesia Católica no lo menciona. Constantino 321 se cita como ley dominical. ¿Ah? Además, Nicea institucionaliza concilios imperiales y procedimientos provinciales, metropolitanos. Ya se empieza a institucionalizar la iglesia. Mire, la iglesia opera como sistema imperial en el siglo, ¿qué siglo? El siglo IV. ¿Qué significa esto el liderazgo cristiano? El liderazgo cristiano se vuelve más jurídico pastoral, no solo predicar, sino regular disciplina, reconciliación y pertenencia. Siglo IV, 300-400, de red perseguida a institución legal, concilios y nuevo tipo de poder. El siglo IV abre con la gran persecución Diocleciano y luego cambia totalmente con tolerancia y legalización. 303, 311, la persecución intenta destruir la infraestructura cristiana. 311, 313, edictos de tolerancia en el cristianismo, se vuelve legal. 325, Concilio de Nicea, obispos reunidos bajo patrocinio imperial, no se olviden Constantino. Evidencias sobre la persecución y edictos. Los edictos del 303 revocan derechos y exigen conformidad religiosa. La persecución se describe como la última y más severa en el Imperio Romano. Evidencia conciliar. Los cánones de Nicea muestran ya una red de sedes y jurisdicciones, estos cinco patriarcados, es decir, un cristianismo institucional con organización regional. Lectura teológica moderna, académica. Nicea es un par de aguas institucional y teológico en el paso a declaraciones universales de fe en una iglesia imperial. Claro, porque ya desde Constantino ya cobra más fuerza y poder, ¿no? Este poder espiritual, político y religioso, por así decirlo, porque fue el garante para la iglesia como iglesia política y religiosa, se le da ese poder,
se le va a direccionar, se le va a favorecer. Pero saben, familia, a pesar de estos dictámenes y estos favorecimientos en el matrimonio Estado-Iglesia, siempre Dios tuvo una iglesia fiel. Y eso lo vamos a estudiar en el siguiente capítulo. Vamos a descubrir quiénes eran estos cristianos de los siglos II al V. Lamentablemente hoy por esta vasta información no fue posible mencionarlo, pero no se pierdan el siguiente capítulo. Siglo IV, legalización. El 313 después de Cristo con el edicto de Milán, bajo el emperador Constantino. Constantino el Grande legaliza el cristianismo. La iglesia pasa de ser perseguida a tolerada y luego favorecida. Con la caída del Imperio Occidental 476, la iglesia ocupa vacío civil. El adventismo lo interpreta como consolidación del modelo que desemboca en el cristianismo medieval. Ojo con esto, este es el empezar de la iglesia medieval. Mayor centralización, coerción, potencial, tradición. La iglesia de Roma queda como la institución más organizada y estable. El obispo de Roma empieza a asumir funciones sociales y políticas. Los pueblos germánicos que invaden se convierten al cristianismo y con el tiempo el obispo de Roma gana influencia religiosa y también política. El siglo IV, aumentando más a esto, decreto dominical 321, el sábado bíblico es marginado, el domingo adquiere estatus sagrado, no por mandato bíblico, sino costumbre romana, influencia solar 10 solis, el culto al sol por los romanos, se hace una amalgama ahí con el tema del día del Señor, ¿no? En relación al día del sol. Daniel 7:25, pensará cambiar los tiempos y la ley. Para el adventismo, esta es una de las herejías más graves porque altera la ley de Dios. Ya vamos acabando, familia. Exaltación progresiva del obispo de Roma en los siglos 4 al 5. No existía papa en el siglo 1 al 3. Mateo 23:8. Uno es vuestro maestro, todos vosotros sois hermanos. ¿Qué se introduce? Roma como sede principal, ojo, supremacía por tradición o por Biblia. Uso de Mateo 16 fuera de contexto. Concilios importantes que serán estudiados en la próxima sesión: Concilio de Nicea, Concilio de Constantinopla, de Calcedonia. Aquí ocurre algo clave: la estructura eclesial empieza a reflejar la estructura administrativa del imperio. Las ciudades más importantes políticamente se vuelven también sedes eclesiales mayores. Así nacen Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía, Jerusalén. Esto luego se conoce como la pentarquía. ¿Qué cambio realmente se dio antes del siglo I al 3? Red de iglesias, autoridad moral, unidad doctrinal. Después, siglos 4 al 5, jerarquía formal, patriarcados, influencia política, relación iglesia-estado. Con la legalización del cristianismo, la iglesia empieza a recibir privilegios estatales. Se desarrolla una estructura jerárquica más fuerte. Recuerden que se copió el modelo romano como imperio. La autoridad episcopal aumenta según la interpretación adventista. Aquí comienza la unión iglesia-estado. Aquí se inicia la transformación institucional. Familia, esta ha sido la ponencia de hoy. Fíjense ustedes cómo la iglesia del siglo I, la iglesia del caballo blanco, ¿no? Al adentrarse a los siglos II, III y IV, bajo el supuesto, como lo ve la Iglesia Católica, para cuidar la unidad por las corrientes heréticas, ¿no? Muchas de ellas influenciadas por la cultura griega helenística. Entonces empieza a instaurarse obispos en cada ciudad, que más adelante serían pues estos patriarcados de estas 5 ciudades. Y ya en el siglo III y IV se va consolidando con más fuerza Roma, y por así decirlo, el líder de Roma. Y en los siglos IV, Constantino juega un papel importante, no solamente al darle privilegios a los cristianos, sino que casi la historia, familia, no menciona mucho a la iglesia de las catacumbas. Les soy sincero, en la investigación que hago, siempre se maneja la iglesia anónima, la iglesia anónima. Nosotros sabemos que es la iglesia del remanente, la iglesia remanente de quien como extirpe continuarían los valdenses, los albigenses, etcétera, etcétera. La iglesia siempre salvaguardó, el Señor siempre salvaguardó al remanente fiel que no se casó con el Estado y que siempre mantuvo en alto no solamente la verdad de la palabra del Señor, la obediencia a los mandamientos de Dios, la fe en Cristo Jesús, sino familia, una iglesia que nunca
nunca dejó de predicar el Evangelio de Dios. Bueno, familia, este fue el seminario de hoy. Vamos a pasar a las noticias. Bueno, no sé si antes hay alguna pregunta de parte de ustedes sobre la ponencia, sobre lo que hemos estudiado hoy. ¿Hay alguna pregunta? Créanme que hemos tenido que hacer un recorte de muchas cosas, porque si no nos hubiésemos pasado horas y horas. Lo que les estoy entregando es el estudio de semanas. Ustedes tienen que ahondar, pues ya, ustedes tienen que ahondar ahí, ¿no? Profundizar. ¿Hay alguna pregunta, familia? Todo está clarísimo. Como dicen en Perú, como las aguas del río Rímac, en crecida. Creo que sí, ¿no? ¿Todo está claro? ¿Alguna pregunta, alguna acotación de parte de ustedes? ¿Algo que quieran contribuir a modo de comentario? Este es el momento. ¿Están ahí o le estoy hablando a mi máquina? ¿Algo que quieran comentar? Bueno, Sí, sí, pastor, sí, te escuchamos, hermano. este, hace poco, revisé una información Sí, donde, hablando de la iglesia, ¿verdad? Y de los últimos acontecimientos que están sucediendo en la sociedad a nivel mundial, especialmente creo que usted está en Estados Unidos, ¿verdad? sí, He visto de que lo que habla Apocalipsis capítulo 13 de las dos bestias, ¿verdad? Una bestia que sube del mar y la otra bestia que sube de la tierra, ¿verdad? Entonces, viendo eso, he visto las últimas informaciones donde parece que ya en algunos países están viendo esto de la adoración, ¿verdad? Del sábado, ¿verdad? Donde están persiguiendo, creo, en algunos países ya a los guardadores del sábado, o sea, en este caso, hermanos, nuestros hermanos adventistas, ¿verdad? Y también creo que ya pronto, algo así, tengo entendido que se va a dar la ley dominical, ¿verdad? O sea, esa es mi inquietud, no sé qué comentario o información más tenga al respecto sobre lo que le estoy preguntando, sobre la ley dominical y sobre la persecución también ya de nuestros hermanos en algunos países, ¿verdad? Como cristianos guardadores del sábado, que somos nosotros, ¿verdad? Cómo debemos prepararnos, ¿verdad? Qué es lo que debemos hacer, ¿verdad? Es mi pregunta, Pastor Montesa. Adelante, lo escucho, pastor. apreciado hermano, gracias por la pregunta y le voy a comentar algo. Mire, es cierto, el tema de la ley dominical, el Día de la Familia, de manera muy sutil, hermanos. Yo me acuerdo en la parábola de las 10 vírgenes, ustedes lo han leído, dice que ambas se quedaron dormidas. ¿Se acuerdan o no? El dormir es una necesidad básica fundamental, pero una cosa es dormir preparados y otra cosa es dormir sin preparación. Recordemos que ambas vírgenes, las prudentes y las imprudentes, esperaban al novio. Eso significa que está hablando de una iglesia que espera. ¿Por qué les menciono las vírgenes? Porque esto de manera sutil está siendo introducido, apreciados hermanos, de manera sutil. A veces esperamos que sea algo escandaloso, ¿no? Con anuncios en la televisión. No, no tanto así. Por ejemplo, aquí le están dando supremacía al domingo, por ejemplo. Hay estados donde se está ya introduciendo que vamos a darle importancia a la familia. No hablan nada de domingo, pero presentan que ese día debe ser pues un día de unidad, ¿no? De interacción familiar. ¿Y qué día lo presentan? El domingo. Oh, sorpresa. Ya en un tiempo atrás, la Iglesia Católica hablaría acerca de la importancia del domingo como un día de unidad familiar. Sí, para aquellos que esperamos la segunda venida de Cristo y estamos en una constante predicación del Evangelio de manera activa, no nos debería sorprender, hermanos, o no deberíamos estar esperando de repente anuncios, ¿no? Escandalosos, porque el diablo trabaja de manera muy sutil, lo hace de manera sutil, hermanos. Lo importante aquí es que si estamos preparados, hermanos, ¿no? Si estamos preparados como las 5 vírgenes prudentes, cuando llegue sabremos identificar. Claro, no podemos negar que en este momento hay lugares donde se persigue, hay lugares donde se mata a los cristianos. Habría que irnos, por ejemplo, a países como en África, donde los musulmanes matan a los cristianos. Bueno, y en esos países los cristianos, sean adventistas, sean protestantes dominicales, se unen para protegerse porque están matando, queman iglesias con miembros dentro de ellas.
Hay países donde, como en Rusia, por ejemplo, o Corea del Norte, sin ir muy lejos. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, en los colegios no se enseña nada de Biblia, nada. Y eso que las bases de Estados Unidos es protestante porque vinieron de Europa en la Mayflower, ¿se acuerdan? Los pioneros, estos pioneros que trajeron el mensaje. No se enseña nada de Biblia en los colegios estatales. Y uno dice, ¿pero qué pasó? Es increíble. De manera sutil, el diablo va a ir metiendo. Así que mi consejo, o no sé si llamarle, mi apreciación o comentario es que cuando uno es parte de la iglesia de las vírgenes prudentes, que está haciendo una labor de su comunión personal, de predicación constante, ser parte de un grupo pequeño, contribuimos al crecimiento de nuestra fe de manera activa, sea que estos anuncios de la persecución o ley dominical aparezcan de manera, ¿no? Como tal, ¿no? O no, de manera sutil, nos vamos a dar cuenta. Pero eso no nos va a detener porque la iglesia, nosotros que somos la iglesia, seguimos trabajando de manera diligente. Y voy a decir algo más, iglesia, con todo cariño, no lo vayan a tomar a mal. Hay hermanos que solamente se activan cuando ven estos anuncios. Están esperando escuchar persecución para meterse a los montes. Y esto no es así. No solamente es irme a los montes y ahí, ¿no? Refugiarme entre la naturaleza y olvidarme de mi responsabilidad. Tristemente se ha tergiversado el concepto de ir a los montes. Elena White nunca habló de meterse a los montes y olvidarse de la predicación. Ya eso hablaremos otro día. ¿Qué significa la expresión ir a los montes? Hay muchos hermanos que ya sacaron a sus hijos del estudio, no quieren saber nada de emprender, porque como ya viene el Señor, hay que olvidarnos de todas esas cosas. Yo no creo en el Jesús que busque nuestra ignorancia, hermanos, nuestro estancamiento. No puede ser un argumento válido la venida de Jesús para darme al abandono, ni doctrinal ni espiritual. Pero recordemos a Job, para él lo más importante era Cristo, hermanos. ¿Ya? Así que necesitamos empaparnos de nuestra fe, nuestra relación con Cristo, que hay que estudiar profecías, pero necesitamos compartir con presteza, porque el diablo hoy por hoy está trabajando de manera sigilosa, ¿no? Y estos eventos que se escribieron, sí se están cumpliendo, iglesia, de manera sigilosa, se están cumpliendo, pero cuando estamos preparados no hacen sino afincarnos más en las cosas de Dios. Gracias por tu pregunta, hermano. Vamos avanzando ahí con las noticias, porque el tiempo ya es. No olviden que el domingo 15 estamos con el remanente herejías, persecución, iglesia y Estado. Va a ser un tema fabuloso, familia, así que no se olviden el domingo 15 de el mes. Hola, Sí, 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 le escuchamos, le escuchamos. ¿qué tal, pastor? Muy buenos días. Bueno, no sé qué hora será ahí en su país, ¿no? Muy buenos 19, días. 19 por acá. Eh, ¿Qué tal? Pastor, primeramente agradecer a Dios, ¿no? Por el espacio, por que usted da su tiempo para poder enseñarnos o instruirnos, ¿no? Estos temas interesantes que la iglesia remanente que somos nosotros debemos de conocer. Pastor, por particular, el tema está muy interesante para mi persona. Eso se debería incentivar en las iglesias. No sé, en Estados Unidos, donde está usted, no sé si tocarán estos temas, pero aquí en el Perú muy poco se está tocando estos temas, pastor. Yo creo que como iglesia remanente debemos de conocer las profecías, ¿no? De Daniel y de Apocalipsis, que estos son para los tiempos finales, ¿no? Como usted mencionó ahí que Constantino cambió los tiempos y la ley. Es cierto, ¿no? Daniel 7:25 lo menciona también, ¿no? Que cambiarán los tiempos y la ley, y lo cambiaron, pastor. Y ahora nosotros como seguidores de Cristo, guardadores del sábado, estamos convencidos, ¿no? Realmente que Cristo, que es el Señor del sábado, y realmente, como dijo un hermano, no habló hace atrás, que la persecución, claro, la persecución va a ser para todos los cristianos, para adventistas, no adventistas, pastor, para todos los que creen en Cristo. Eh, bueno, no, por mi parte, pastor, felicitarle, ¿no? De esta manera y que siga con su ministerio, instruyendo a la hermandad y haciendo conocer estos temas interesantes. Gracias. Gracias, Abelito. Sí es cierto, como iglesia necesitamos adentrarnos. Esto que les he dado es apenas una introducción. Tenemos todo, familia, vivimos en la era de la conectividad, así que yo los animo a ustedes para que puedan urgir, en el buen sentido, información que les pueda acrecentar más el panorama vasto,
de este lado, pienso de que no nos conformemos solo con un lado de la verdad. Necesitamos conocer del otro lado para ver si realmente ellos es lo que enseñan, nuestros hermanos de otras fes, o es que están equivocados y cómo ayudarles también a poder despejar ello. Por eso es importante el estudio de la historia, de las profecías, el aspecto bíblico es importante. Conocer esto, iglesia, no solamente nos ayuda a crecer, nos afirma en nuestra fe y nos da herramientas poderosas para poder predicar con presteza el mensaje. Allá afuera hay mucha gente que languidece por este mensaje, familia. Así que yo les pido que ustedes sean el semillero, ¿ya? Que ustedes puedan compartir esto. Muy bien, gracias, Abelito, por esas palabras tuyas. El domingo 29, no olviden que tenemos la temática es A ti te daré las llaves. ¿En qué contexto se lo dijo el Señor Jesús a Pedro cuando le dijo esa expresión de las llaves? En el contexto de la primacía papal. Vamos a analizar eso el domingo 29. No olviden inscribirse al grupo WhatsApp y también al grupo YouTube. Esta ponencia está siendo grabada y lo vamos a pasar allí. ¿Qué más? No olviden también, hay una invitación para aquellos si conocen a alguien que sea profesional en psicología, médico, o ¿qué más? Enfermeras, psicólogos. Estamos lanzando una convocatoria a un voluntariado de 6 meses. ¿Ya? Desde ya nuestra hermana Gloria es parte ya del staff. Estamos por comenzar 40 días de victoria en el tema de salud, ¿ya? Así que si conocen a alguien que sea de la línea de salud, por favor, no duden en escribirnos por interno al WhatsApp para poder considerarlos, ¿ya? Que Dios los bendiga, iglesia. Para mí siempre es un gusto y un placer el tiempo que separo de ustedes. La verdad que yo lo disfruto haciendo esto porque sé que contribuyo también a acrecentar el conocimiento de ustedes, que con humildad pues lo aceptamos, ahondamos más, pero también lo compartimos, iglesia. Vamos a orar ahí donde estamos. Abelito, dirígenos en oración, si fueras tan amable, y con eso terminamos, apreciado Abel. Gracias. Bueno, Pastor, vamos. Sí, 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 antes de. Sí, hermano, le escuchamos, antes de que termine la oración, Abel. Sí. pastor, disculpe, bueno, quizás por interno le escriba, no sé si habrá escuchado ya en Estados Unidos, hay un pastor que es peruano, Samuel Altés, Samuel Altés, deja de hablar, Samuel Altés Ortiz, ¿Ya? no sé si habrá escuchado de ese pastor, es un pastor adulto joven, que Ujú. bueno, es mi amigo, me gustaría si en algún momento pudiera de repente usted conseguirme o por medio de otro pastor su número, porque necesito hablar un tema con él, con ese pastor, Samuel Altés Ortiz. ¿M? Es Ok. un pastor peruano que está residiendo allá en Estados Unidos. No, no sé si por interno me puede conseguir el número y me lo puede enviar, pastor, disculpe. ¿Me escribes Samuel, ahí? no sé si lo escucha, Samuel Sí, sí, Altés. sí, claro, sí lo conozco a él. Nos conocimos en la Sí, universidad. él es peruano, él estuvo acá en el norte en el norte peruano, en la ciudad de Chiclayo. Él era pastor distrital, ¿verdad? Y tengo entendido que ya tiene algunos años residiendo por allá, por Estados Unidos. Es mi amigo, ojalá que me lo pueda conseguir y me lo envía por el WhatsApp. Me escribes un mensajito, me pones ahí Samuel y entonces yo lo busco, ¿te parece? Hacemos eso, Ah, hermano. ya, sí, pero sí lo conoce. Claro, en la universidad. En la universidad lo conocí a Ah, él. ya, sí. Él Sí, estudió en la UPU acá en Lima, Perú. sí, 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 claro, sí lo conozco. No te preocupes, yo voy a hacer lo posible de conseguirte ahí, ¿ya? Bien, Ya, Abelito. gracias, pastor. Bendiciones. Está bien, hermano. Bendiciones. Abelito, gracias por tu apoyo. Ayúdanos ahí para terminar ya. Bueno, bueno, hermanos, vamos a orar para poder despedirnos, ¿no? De este enlace que hemos tenido en este momento. Amén. Eterno Dios que estás en los cielos, en esta mañana, Señor, te agradecemos por habernos permitido, Señor, el primer día de la semana, comenzar con un pie derecho en ti, querido Padre. Señor, en estos temas interesantes que el pastor Henry Montesa nos está enseñando, de seminario en seminario, Señor, que se da su tiempo para hacer conocer a los hermanos, a la iglesia, Señor. Son temas interesantes que deberíamos conocer. Para eterno te pedimos por él, por su ministerio donde se encuentre, Señor, que le sigas iluminando su camino, Señor, y también iluminando a las personas que necesitan conocer más de ti. Eterno Dios, al salir de esta transmisión, condúcenos en este día
y en las labores, en el trabajo que van a realizar. Te lo pedimos todos estos favores, confían fielmente en tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Abel. Gracias, hermano. Si tienen alguna preguntita sobre el seminario, pueden escribirla también en el grupo WhatsApp y así podemos Pastor, responder. pastor, Sí, sí, Abel, te pastor, escuchamos. disculpa, ¿quién es el administrador de este grupo? Usted, ¿no? Sí, Ahí, hermano, para mandarle su número para que lo puedas agregar. ya, perfecto. Queremos más participación de más hermanos. Sí, Está bien, sí, sí. Abel. Hermanita Por Gloria, Gracias eso a lo... todos. Gracias. Hasta el día 7 no va a haber estas clases. el día 7. Fíjate que, vamos a ver aquí, son cada 15 días son. De aquí nos Allá. vamos a ver el 15 de marzo y de ahí el 29 de marzo. Sí, cada 15 días es. Hermanita Ok, Gloria, sí, está bien. Ya, ya, pastor. Entonces, Gracias, yo Abel. lo paso. Sí, me Ahí pasan los en este, números. Me pasan los números para agregarlos, ¿ya? Me pasan los ya, números. pastor. Cuídese, feliz. Gracias, Abelito. Gracias, hermano. Saludos a la iglesia de Naranjillo, ya, a tu Igualmente. hermanita, a la familia. Pastor, cualquier momento una predicación para la iglesia, pastor. Ya Ya, tenemos la acta y proyector. coordinamos. Coordinamos, Claro, hermano. Estamos a la orden, con todo gusto. ya, pastor. Ya, listo. Entonces, yo le aviso cualquier momento. Perfecto, ahí estamos con poder, Abel. Excelente. Hermanita Ya, Gloria, pastor. iba a decirnos algo, hermanita Gloria. Cerramos con esto. Pastor, solamente por interno le voy a escribir en cuanto a los voluntarios. Ya, perfecto. Gracias, iglesia. Nos vemos. Feliz domingo. Nos vemos la próxima. Bendiciones.